La primera parte, digo, y la última son los mismos ¿Qué ejercicios, es la pero primera ahora lo... parte? Pero eso es lo que no entiendo. Si es un solo La- power. sí, pero tiene primero unas diapos donde muestra lo de esto de las competencias que lo habíamos charlado, muestra la parte de justificar el modelo de Turing, las propiedades. Bueno, vamos a trabajar, con la 1 ya trabajó Vero el otro día, ahora vamos a trabajar con la 2. La pregunta 2, que dice, clasifica las sustancias en combustibles y no combustibles. Entonces, lo que tienen que decir no es la respuesta, sino qué necesitan saber para poder responder. En el chat no hay nada. Ahora sí hay. No, lo que pasa es que estaba viendo el chat, perdón. Dicen que si estás presentando y tiene la pantalla en negro. Ah, sigue en negro, entonces no estoy presentando. Yo te veo bien, Cristina. Ah, ¿sí? Yo te veo bien. No sé. Sí, sí, yo te veo bien. No. Sí, hay gente que también te ve bien. Por ahí, Verónica, fíjate de reingresar al Meet, por favor. Oh, se complica. Bueno, entonces lo que pretendo es que ustedes me digan, para clasificar una serie de sustancias, qué es lo que se necesita. Y en general necesitaría saber sus partículas constitutivas, los enlaces entre las partículas constitutivas, y bueno, otro tipo de propiedades como si su solubilidad en agua, ¿Y acá qué propiedad estamos estudiando? si es no combustible, en el 2. ¿Son combustibles o si son no combustibles? Lo que vos decís es muy correcto cuando la propiedad que estoy estudiando es volatilidad, punto de fusión, ¿te parece? Claro. Acá es lo que necesitaríamos conocer, saber. Tenemos que analizar el número de oxidación. ¿Por qué te parece? ¿Sos Roy? Sí, profe. Roy, ¿Me escucha? Sí. Después también Martín escribe en el chat, tenemos que ver si la sustancia puede aumentar el número de oxidación.
Ay, pero claro, ¿por qué Martín y Roy me dicen eso? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya, lo que pasa es que no me servía el micrófono. Sí, trata de levantar la voz, Mijail, por favor. Bien. No, o sea, No no los veo, hemos... Ahí, ¿me escucha? ahí te escucho, dale. Bien. No, o sea, yo lo que entiendo por una sustancia, si es combustible, es por, pues, si en presencia de un comburente libera energía, puede ser. Bueno, bien, si vos buscas en Wikipedia a ver lo que dice o en, o en el diccionario, a ver, bueno preguntarte, Roy y Martín, ¿por qué se fijaron en los números de oxidación? Mijail lo tomó por el lado de la energía y Roy y Martín lo tomaron por el lado del número de oxidación. ¿Qué tienen que ver esas cualidades, esos parámetros en esta pregunta? ¿Vos podés contestarla, Roy? Sí, no sabría bien explicar por qué, pero puede ser que tendría que plantear una reacción de combustión. Y yo veo que, por ejemplo, eh, en el producto me cambia en esa reacción el número de oxidación que tengo respecto a lo reactivo. No sé si está, creo que no está acertada, pero bueno. Vos bajas mucho la voz cuando estás finalizando y estás diciendo lo más importante que tenés que decir. Levantá la voz en la oración que está, o sea, vos estás con una frase y lo más importante lo decís al final. Ahí levantá la voz, así yo te escucho. No, había dicho a lo último que en el producto de la reacción de combustión, yo esa sustancia, tengo un número de oxidación diferente a lo que tengo en el reactivo respecto al combustible, digamos. Y si se aumenta, creo, o sea, ese combustible esa sustancia lo puedo clasificar como combustible, Perfecto, pero no estoy seguro si es así. perfecto, perfecto. Entonces, era mucho más simple, Roy y Martín y Mijail. Me tenían que preguntar a mí, ¿qué quiero decir yo con combustible? ¿Qué es lo que me estaba faltando definir acá? La palabra combustible. Yo qué sé qué es combustible. ¿Cómo voy a clasificar algo si yo no sé qué quiero, de qué aspecto lo quiero clasificar? ¿Se entiende? Claro, Entonces, Roy, con sus palabras, y él que baja el tono de voz cada vez cuando va a decir lo más importante, con sus palabras dijo, una sustancia es combustible cuando se presenta en una reacción química con el oxígeno, con el dioxígeno, y la sustancia, algún elemento de sustancia, aumenta su número de oxidación. Entonces hoy vamos a completar esa idea. ¿Por qué? Porque ustedes estuvieron trabajando con la combustión en el laboratorio. Entonces, vamos a clasificar estas sustancias según si pueden ser combustibles o no combustibles en condiciones adecuadas, obviamente, ¿no? Bien, entonces, de todas esas sustancias que están ahí, ¿cuáles reconocen ustedes como combustibles que yo las voy marcando? En el chat dicen gas butano. Muy bien. ¿Qué más? Puede ser el amoníaco. ¿Cómo? Puede ser el amoníaco. El amoníaco. Le falta el acento en la I. Muy bien. Martín dice
monóxido de hierro, gas natural. Agustín dice monóxido de hierro, Martín gas natural. ¿Será que me fui? No, no te vayas, no. A ver. El monóxido de nitrógeno, puede ser. Monóxido de hierro. ¿Por qué el monóxido de hierro puede ser combustible? ¿Por qué el amoníaco puede ser combustible? ¿Por qué el butano puede ser combustible? ¿Qué más dijeron en el chat? Ahora están diciendo, porque tiene oxígeno en su composición, había leído, dijo Agustín. Y Martín dice, porque el hierro puede aumentar su número de oxidación a +3. Perfecto, Martín. Perfecto, Martín. Si yo descubro que hay un elemento en la sustancia que puede aumentar el número de oxidación, entonces potencialmente determinadas, ¿cuáles son las condiciones para que entre en combustión una sustancia? ¿Alguien sabe? Necesitamos un comburente y un iniciador, digamos. Muy bien, Roy, muy bien, muy bien. Entonces, el comburente vendría a ser el dioxígeno. Más adelante vamos a clasificar las reacciones desde otro punto de vista, pero hoy vamos a decir que una reacción de combustión es una reacción donde algún elemento llamado de la sustancia combustible va a aumentar el número de oxidación. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahora... ¿Esto entraría en la prueba? ¿La primera? Perdón, me descolocaron con esa pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Si entraría en la prueba este tema, porque al ser del capítulo 14, yo pensé que no había que estudiarlo. Yo no estoy hablando de termoquímica. Simplemente estoy haciendo referencia a la combustión de las reacciones, distintos tipos de reacciones. Ustedes en el laboratorio vieron distintos tipos de reacciones y dieron combustión. Sí, pero por ahí se daba confusión porque en el capítulo 14 hay un apartado, sería una parte, que habla específicamente de combustible, junto con definición, clasificaciones y los tipos. Claro, acá simplemente es para analizar si saben o no saben los números de oxidación de los elementos en las sustancias, nada más. Claro, yo te estoy diciendo, una sustancia es un combustible cuando puede aumentar su número de oxidación. ¿De acuerdo? Y ustedes vieron la combustión en el laboratorio, por eso me largo a pedir que es la combustión. Y además vieron las combustiones de todos los hidrocarburos y los alcoholes y todo más. Cuando vieron el capítulo número 11, que son compuestos del carbono, vieron la combustión de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Y ahí está definida la combustión como que hay una combustión completa y completa. Ahora vamos a hablar de eso, pero estamos hablando de lo que es la combustión que fue utilizada en el laboratorio. Que la vieron. ¿Y qué entró en combustión? ¿Dónde aparece la combustión en el laboratorio número 2? La lamparita de alcohol, chicos. ¿Perdón? Que les digo a los chicos, dice, Roy dice magnesio.
Muy bien, Roy, perfecto. Entonces, Después, acuérdense del mecherito de alcohol también. El de hidrógeno y el monóxido de nitrógeno también. supongo que dijo de hidrógeno y monóxido de nitrógeno. Sí. Bien. ¿Dónde está el de hidrógeno? Al lado, profe. No lo encuentro. Ah, acá. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra sustancia es, puede ser combustible? El polvo de hierro, Correcto, tiene hierro. ¿Qué número de oxidación tiene el hierro en el polvo de hierro? 0. Roy dice aluminio, Luis dice 0, Martín dice 0. En Correcto. cuanto. Y También después cero, sí, sí. Agustín dice 2 sin el signo más o menos. Entonces quiere decir que por lo que está marcado acá, magnesio, aluminio, hierro, ¿qué podrían ser? ¿A qué conclusión llegan ustedes? Con magnesio, aluminio y hierro. ¿A qué conclusión llegan? ¿Que son qué? Metálicos. Obvio, si son metales, pero son Combustibles. combustibles, correcto. ¿Y por qué, Roy? Porque vemos que ahí actúan con el número de oxidación 0 y pueden aumentar. Correcto. Alguien los puede oxidar, ¿no es cierto? Aún, bueno, no importa, la palabra oxidar, no lo dije, no lo escucho. Alguien puede hacer que el magnesio, el hierro y el aluminio aumenten su número de oxidación. La combustión entonces necesita de un combustible y de un llamado comburente, que es el dioxígeno. Vamos a hacer ese tipo de combustiones y la condición es que pueda aumentar el número de oxidación en lo que nosotros consideramos que es un combustible. Por eso, no sé quién fue que dijo monóxido de hierro, que dijo muy bien, porque el hierro está con número de oxidación más 2 y puede subir a más 3. Mijail dijo amoníaco. ¿Por qué dijiste amoníaco, Mijail? Profe, pues, o sea, yo le digo, el amoníaco creo que lo dije fue por una experiencia que tuve con unos equipos que trabajan con amoníaco y era muy explosivo. Entonces, por eso ahí me surgió que era combustible. Bueno, pero no sabes por qué. Vos estás con la idea de la energía. Bien, sí. hay muchas reacciones que son exotérmicas y no son combustiones, Mijail. Ok. Hay transformaciones físicas que son exotérmicas y no son combustiones. La combustión es una transformación química. La liberación de energía se da por un balance de energías de enlace entre los reactivos y los productos. Y eso ustedes ya saben cómo calcularlo. De todas maneras no lo van a calcular. Pero tienen que saber que las combustiones son transformaciones químicas. Y que para que haya una combustión tiene que haber alguien que aumente su número de oxidación, que va a ser el combustible. Bueno, Agustín escribe que también pueden ser los metales. Luis dice que el azufre también, entonces. Muy bien. Martín dice, el nitrógeno puede aumentar su número de oxidación a más 4 y más 5. Y Roy dice carbono. Correcto, Roy, muy bien. ¿Qué me está quedando sin subrayar? Gas natural ya lo dijeron, Cristina. Perfecto. ¿Qué es el gas natural? ¿Alguien sabe? Era el propano. No.
¿Qué fórmula tiene el gas natural? El gas natural se viene por la cañería. CH4. Perfecto, es el metano, correcto. ¿Y el butano qué fórmula tiene? ¿Cuántos átomos de carbono tiene el butano? 4. Correcto, muy bien. El butano se puede licuar por compresión a temperatura ambiente porque sus moléculas, al llegar a una determinada acercamiento, establecen fuerzas de London, cosa que el metano no lo puede hacer, porque cuando se comprime el metano y las moléculas están muy cerca, comienza la repulsión entre las nubes electrónicas. Entonces, lógico. El butano puede licuarse por compresión, pero el gas natural, el metano, no. Por eso uno se vende comprimido y el otro se puede vender licuado. Comprimido y licuado, y el otro se vende como gas comprimido. Y es natural porque, bueno, es el gas de los pantanos, es el gas que sale del excremento de los seres vivos, en fin, es un gas natural, cierto. Luis también indica que monosulfuro de hierro. Muy bien, lo que no sé, Luis, Sí, Luis. claro, Luis, no sé qué parte es combustible en el monosulfuro de hierro, sí, el hierro 2 o el sulfuro. Bueno, Los dos se pueden oxidar, así que... sí, los dos se pueden oxidar, obviamente. Lo que pasa que cuando tengo monosulfuro de hierro, con el dioxígeno, es probable que se forme, bueno, un compuesto del azufre. Bueno, en fin, no es tema de hoy. Pero digo, esta pregunta está hecha, más allá de saber quién es combustible y quién no, es si sabían los números de oxidación de los elementos en la fórmula. Bien. Me queda dióxido de azufre, dióxido de carbono, dióxido de aluminio, agua y dioxígeno. El dióxido de azufre, sí. Correcto, muy bien. ¿Qué número de oxidación tiene el azufre en el dióxido de azufre? 4. No. 4 es la valencia, yo no pedí valencia. Más 4. Ah, correcto, muy bien. Eso, me comí el signo. El dióxido de azufre es una sustancia molecular, red atómica, red iónica. Molecular. Muy bien, sus moléculas son polares o apolares. Correcto, polares. ¿Cómo me doy cuenta que son polares? No vayas por ese lado, no vayas por ese lado. ¿Qué pasa si hago la estructura de Lewis del dióxido de azufre? ¿Te parece? Te quedaría que el oxígeno tiene 4 electrones sin actuar en cada coso, por eso se te arma algo no regular, por así decirlo. A ver, ¿cómo sería? Ahora vuelvo, ¿eh? ¿Cómo sería? Si yo hago la estructura de Lewis, vamos a ver si nos damos cuenta. No sé si ven el pizarrón, si pueden ver el pizarrón. Sí, se ve, profe. Sí, tienen que pinchar la imagen de Cristina para verlo grande. A ver si yo hago la estructura de Lewis. Un átomo central. Escúchenme, no me van a escuchar porque tengo el micrófono, no lo tengo conectado a la computadora, tengo la cámara con el micrófono, entonces no me van a escuchar, pero yo voy a escribir un átomo central con sus electrones de valencia. Y ahora voy a colocar los oxígenos como pueda y tratar de que el azufre y los oxígenos tengan 8 electrones
en su último nivel. Me estoy manejando con un paradigma clásico, recuerden eso. Bien, entonces ahora aplico la teoría de la repulsión de los grupos electrónicos de la capa de valencia. Que como estoy acá con la ley Lewis, lo único que puedo decir es que ¿cuántos grupos electrónicos alrededor del azufre hay? 3. ¿Cómo? 3. 3, correcto. Sí. Y se orientan para que haya mínima repulsión. Triangular, puede ser. Se orientan hacia los vértices de qué figura. ¿No era una pirámide, profe? ¿De base triangular? ¿Cómo, Agustina? ¿Que no era una pirámide de base triangular? No, ¿hacia dónde se orientan? 3 grupos. No, Luis, 3 grupos, 3 grupos. Hacia los vértices de un triángulo, muy bien. Quiere decir que acá está el doble enlace y acá está el triple enlace. Y acá está, digamos, los 2 electrones de la... Oh, muy bien, el triángulo. Muy bien, entonces tenemos este y este. Este ángulo es 120. ¿Ese ángulo es 120 o es menor que 120? Las nubes electrónicas que no están ligadas, los solitarios, ¿quedan fijos orientadas de esa manera o se expanden? ¿El dióxido de azufre es un ángulo o un triángulo? ¿Los enlaces azufre-oxígeno son polares o apolares? ¿La sumatoria tiene resultante nula o resultante no nula? De los vectores, ¿no? Bueno, respóndanme todas esas preguntas, a ver qué pasa. Los enlaces son polares. Los enlaces son polares, correcto. Todo de la misma magnitud. Sí. Para que fuera 120, los 3 fueran enlaces. Se me escapa el nombre. Para que sea 120, la forma de la molécula tendría que ser un triángulo equilátero, ¿verdad? Sí, sí. Entonces tendría que tener 3 enlaces azufre-oxígeno. Pero acá hay 2 enlaces azufre-oxígeno. Entonces, la molécula no es un triángulo equilátero. El ángulo se achica justamente por la expansión de las nubes electrónicas que están solitarias. Ese par de electrones que está solitario se expande por la molécula y hace que el ángulo sea menor a 120. Y termina siendo un ángulo con 2 momentos dipolares que no se cancelan.
una resultante de este tipo, y la molécula del dióxido de azufre es un dipolo permanente. Bien, bueno, entonces, seguimos. Habíamos dicho entonces que el dióxido de azufre era combustible, porque el azufre puede sufrir oxidación, perdón, puede aumentar su número de oxidación. ¿Qué pasa con el trióxido de dialuminio? ¿Ustedes creen que el trióxido de dialuminio es combustible? No, No, porque tiene al aluminio con su máximo número de oxidación. ¿De acuerdo? claro. ¿Y el dióxido de carbono? ¿Y el agua? El agua no. ¿Por qué el agua no? ¿Por qué estás tan seguro de que el agua no es combustible? Porque ni el hidrógeno ni el oxígeno se oxidan. O sea, ambos tienen su número de oxidación máximo, sería el hidrógeno de 1 y el oxígeno de -2. ¿Y el -2 del oxígeno es el máximo? Y el que no vemos, el que vemos nosotros, sí. Ah, podría pasar a ser 0. El máximo del oxígeno es 0. Entonces sí se podría tomar como combustible. Pero lo que pasa es que es combustible frente al mismo de oxígeno. El otro reactivo de la combustión es el gas de oxígeno. Entonces dijimos que íbamos a analizar el elemento de estas sustancias que se podían aumentar su número de oxidación, pero no teníamos al oxígeno en cuenta. En todos hay oxígeno con número de oxidación -2. En el trióxido de dialuminio, en el monóxido de nitrógeno, en el dióxido de azufre. El agua no es combustible y además lo he comprobado permanentemente, ¿no es cierto? Profe, Sí, ¿me puedo hacer una pregunta? sí. ¿Por qué estos tanques, estos camiones que transportan combustible dicen no apagar con agua? Porque el agua no te apaga el incendio. Por eso cuando hay petróleo en el mar, se deja que todo el petróleo se incendie y pase dióxido de carbono. El agua no, el combustible que está dentro del camión se podría minimizar su combustión si el combustible se disolviera en el agua. Entonces le bajaría la concentración, por ejemplo. Y entonces, bueno, tendrías menos combustible quemando. No porque vaya a reaccionar. A ver, hay incendios producidos por sustancias combustibles que de ninguna manera se pueden apagar con agua porque generan una reacción tan exotérmica entre el combustible y el agua que es peor
tirar agua porque generas más combustión, pero no porque el agua sea combustible. Vamos a por ahí. Eso por un lado. Y los combustibles fósiles no son solubles en agua. Entonces, por más que vos le tires agua, no vas a bajar para nada su concentración porque no lo podés diluir, no lo podés solubilizar, no podés bajarle la concentración, digamos, si es un líquido. Por lo tanto, lo que tenés que hacer para que no ocurra, para que baje ese incendio, es colocar o bajarle la superficie de contacto a ese combustible con el dioxígeno, es decir, tratar de taparlo de alguna manera, pero no con agua, porque sigue estando el combustible ahí, no, el agua no hace nada. Ahora, hay sustancias combustibles que de ninguna manera se pueden, sus incendios se pueden abatir con agua, ni siquiera para abatir el fuego, porque generan reacciones exotérmicas peores que la propia combustión. Eso ocurre con metales como el sodio, el potasio, que generan reacciones muy violentas. Bueno. ¿Y el polvo de hierro, profe? Bueno, el hierro reacciona, ojo, magnesio, aluminio, hierro, carbono, entran en combustión cuando están finamente divididos en las atmósferas. Dispersos en la atmósfera. Claro. Entonces, cuando las atmósferas son fundamentalmente los altos hornos, las partículas, cuando ustedes les dicen que hay material particulado en el aire, generalmente en los lugares donde hay fundiciones, en los lugares donde se maneja el acero, en ese aire hay carbono, magnesio, hierro, hay partículas. Cuanto más finas son las partículas, más rápidamente entran en combustión. Igual que cuando uno era chico, que agarrabas la virulana y la encendías y hacías de cuenta que era la estrellita que se quemaba la virulana. No sé si recordás o lo hiciste alguna vez. No lo probé nunca eso. ¿Ustedes saben lo que es la virulana? El primero y principal, Gerardo. Herramienta de limpieza abrasiva para sacar mugre. La virulana de nuestra época. No se consigue actualmente. Vos vas al supermercado y hay. Bueno, pero estos chicos son chicos del siglo XXI, son chicos de 20 años, por favor. Ellos no ven la virulana. No, pero aparte, vos sabés, Gerardo, que es medio peligroso esto. Si lo mirás con un solo ojo nomás. No, es peligroso el asunto de la virulana en el fuego, porque arde rápidamente. Bueno, dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Tiene oxígeno con número de oxidación -2 y carbono con número de oxidación. ¿Qué número de oxidación tiene el carbono en el dióxido de carbono? +4. +4, correcto, muy bien. ¿El dióxido de carbono es combustible o es producto de una combustión de un hidrocarburo? Producto. Perfecto. ¿Ustedes saben qué se produce en una combustión de cualquier hidrocarburo? Cualquiera, ¿eh? ¿Cuáles son los posibles productos de una combustión de un hidrocarburo? Agua y óxido de carbono, ¿no era? Perfecto. ¿A eso cómo se le llama? ¿Qué tipo de combustión es cuando te da agua y dióxido de carbono? Completa. Completa, porque el carbono está en su máximo número de oxidación en el dióxido. Creo que sí. Claro. Cuando aumenta el número de oxidación al máximo, la combustión es completa.
Pero puede ser que tenga dióxido de carbono y carbono. No, puede ser que la combustión, a ver, por ejemplo, voy a poner el pizarrón, díganme si lo ven. Si ven lo que escribo, por favor. Sí, se ve, Bueno, profe. yo intento escribir una ecuación química que represente la combustión del carbono. Pregunto, ¿es una ecuación química eso que está escrito ahí? No, No, no es una ecuación ni desde el punto de vista de la masa ni del punto de vista de la energía, ¿verdad? ¿Qué decía Mijail hoy? Decía que la combustión generaba energía. Pregunto, ¿dónde va la energía en todas las combustiones? En todas, ¿eh? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Dónde se anota la energía térmica? ¿Del lado izquierdo de la flecha o del lado derecho de la flecha? Derecho. Bien. Entonces, todas son exotérmicas. Bueno, y al no ser, ¿me pueden decir qué tengo que hacer para que sea una ecuación química? Que balancearla. Bueno, decime los coeficientes que tendría que poner. Un 2 en el agua, puede ser. Ahí. Bien. Ahí quedo yo con 3, 4. Un 2 en el oxígeno. Eso es que un más, profe. ¿Qué me decís, Mijail? La parte izquierda ahí hay un más entre el oxígeno y el... Sí, hay un más. Ah, bien, entonces le pongo un 2 ahí al... Tengo 3. Y multiplico aquí. Entonces tengo 2 betanos más 3 de oxígeno, que me da 4 aguas más 2 monóxidos. Es irreversible, todas las combustiones son irreversibles. Son espontáneas, irreversibles, exotérmicas, el combustible aumenta su número de oxidación, pero necesitan ¿qué? Y lo dijo Roy hoy. ¿Qué necesitan, Roy? un iniciador, digamos. Perfecto. Entonces, Roy, relatame lo que hiciste en el laboratorio con el magnesio. ¿Qué hiciste? ¿Cuál era el iniciador de la combustión del magnesio? La verdad que no fui a ese laboratorio, profe. Ah, bueno. Bueno, No sé. ¿quién fue al laboratorio del magnesio? A ver, ¿me puede contar? La poníamos sobre la llama, profe. Bien, bien.
sólido, el magnesio, y era rápida la combustión, ¿te pareció rápida? Y teníamos que esperar un ratito hasta que se caliente Claro. como para empezar a hacer. Bien. ¿Y se liberaba energía? Sí, porque se calentaba. Hace un destello de luz y la luz es energía. Bien, una energía lumínica. Claro. Bien, perfecto. ¿Y se formaba algún compuesto? Óxido de magnesio no se formaba. Claro. Blanco. Claro, que es todo blanco, ¿no es cierto? Sí. Que rodea toda la cinta de magnesio. Claro, es la combustión de magnesio. Claro. Ustedes vieron como la síntesis del óxido de magnesio, exotérmica. Bien. ¿Y dónde más vieron combustión ese día del trabajo químico? Además de la del magnesio. Agustín dice el mechero. Muy bien. Perfecto, el mechero con alcohol. ¿Qué tuviste que hacer, Agustín? Agustín era para que Sí, Agustín. para ver la combustión del mechero. ¿Qué tuvieron que hacer? Excitarlo, pues, así como dice el compañero ahí, darle un inicio, ¿Con qué? con fuego. ¿De dónde sale el fuego? El dióxido más. Con F. Con F. Fósforo. Ay. Yo no entiendo nada, Gerardo. Simplemente quiero saber cómo hicieron la combustión del líquido que estaba en el mechero. Encendiendo el fosforito porque no teníamos otra cosa. No había fumadores en ese laboratorio. Bueno. En fin. Sigamos. Bueno, entonces hemos clasificado las sustancias en combustibles y no combustibles con el solo propósito de recordar lo que hicimos en el laboratorio con el magnesio y además recordar qué número de oxidación tienen los elementos en los compuestos. Mijail, ¿por qué decís que el amoníaco es combustible? Ahora. No, profe, espérate ahí. O sea, porque cambia el número de oxidación ¿De quién? del El hidrógeno. El amoníaco está formado por qué elemento? Por el carbono y el hidrógeno. Amoníaco, ¿cómo está formado? Un carbono y 4 hidrógenos. No, ese es el metano. ¿Quién puede ayudarle a Mijail a ver cómo está formado el amoníaco? NH3. NH3, nitrógeno e hidrógeno. ¿Qué número de oxidación tiene el nitrógeno en el amoníaco? -3. -3, correcto. ¿Puede aumentar en alguna reacción con oxígeno? ¿Qué les parece? Sí. Claro. Entonces podría ser un potencial, por eso puede ser un potencial combustible. Bueno, bien. Seguimos. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Bueno, acá están las dos versiones del problema que discutimos la semana pasada sobre el latón expuesto a la atmósfera, que faltaban datos. Ustedes recordarán que en la clase pasada, en ese problema decíamos qué datos nos faltaban. Bueno, les subimos a ustedes los datos y la pregunta es, ¿les dio esa respuesta? ¿Hicieron las dos opciones? Yo no di la clase la semana pasada, pero me dijo Vero que sí se lo había dado. ¿Hicieron el problema?
¿Le dio esa Yo respuesta? estoy acá y lo hicimos, lo charlamos, no lo hicimos, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, Vero me dijo eso, sí, sí. No, por las dudas. Vuelvo a preguntar, ¿le dio ese resultado? A mí sí, profesor, ya hice el primero y hoy con el profesor Cami, lo corregimos. Camí, el profesor Camí. Cami, bien. Sí, me lo corrigió porque tenía un error. Tenías un error, pero te dio, bueno, no te dio eso. ¿Y la parte B la hiciste? No, la parte B no la hice. Bueno, te doy una sugerencia. Hacela, por favor. Ok. Bien. Bueno, y entonces ahora vamos a trabajar con el problema número 5, porque el problema número 4 ya lo vimos. Bueno, el problema número 4, acá, vamos a achicar esto. ¿Lo vieron, no, Vero, el otro día? ¿A cuál me decís, Cris? El 4. ¿El 4? No lo veo, no me acuerdo. Suscríbala en breve explicación para cada respuesta. Volatilidad, Sí, viscosidad. sí lo vimos. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer, El 5 se va, bueno, no sé. primera pregunta. Vamos a aumentar un poquito la letra y vamos a poner la presentación como para que todos vean y nadie diga, no vi lo que le estaban diciendo. Bien. Entonces dice, todas las disoluciones físicas en agua cursan con disociación iónica. ¿Por qué? Ejemplifique. Lo primero que tienen que definir es qué quiere decir disolución física. ¿Qué es una disolución física? ¿Alguien sabe? Podemos poner ¿eso es una disolución física? No, presión no quiere decirlo.
cuáles son disoluciones físicas y cuáles no. Martín escribió que una transformación física. Correcto, muy bien. Lo que está Y escrito, Martín también dice, son disoluciones físicas todas. todas. Martín dice, La, son disoluciones físicas todas, Martín. Bien. Bueno, la última creo que no. Dice Martín que la última no, perdón. muy bien, Martín. Esto no es una disolución física, correcto. ¿Por qué, Martín? Dice, perdón, no vi el 2. No es una disolución física porque el hidróxido de hierro 2 no es soluble en agua. Entonces no se puede disolver físicamente, pero sí se puede disolver ¿cómo? Químicamente. Entonces yo puedo disolver químicamente yo puedo disolver un sólido en esta reacción de doble desplazamiento, donde tengo una sal soluble en estado acuoso, o en este caso y agua. Bien, entonces digo, lo que yo noto acá es que en el primer caso es una sal soluble de potasio, dicromato de potasio, que en agua se encuentra como disuelta acuosa. En el segundo caso, las moléculas de cloruro de hidrógeno, por ser una sustancia molecular, se disuelven en solventes polares, pero también en solventes orgánicos. Es una disolución física. La última no, porque es insoluble, es poco soluble, entonces no se disuelve en agua. Pero la del hidróxido de hierro. Y la penúltima. Y la última es una disolución química. Pregunto, ¿todas las disoluciones físicas en agua cursan con disociación iónica? ¿Sí o no? Sí, Dice Luis también que sí, pero tienen que pensar que el azúcar, sí, por ejemplo, genera o no en su disociación iones. Recuerden del primer laboratorio cuando ustedes mediante los electrodos podían observar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es la disociación iónica? ¿A qué llamamos disociación iónica? A una transformación física, perdón, a una transformación en donde los iones se encuentran separados, disociados. Y esos iones la pregunta dice si vienen de una disolución física. Entonces, hay disoluciones físicas de sustancias moleculares en agua o en otros solventes, en agua fundamentalmente, que siguen siendo sustancias moleculares. Y hasta el día de hoy,
no saben si las sustancias moleculares se disocian o no. Lo único que ustedes saben es que cuando una sal es soluble en agua, se disuelve y se disocia. Entonces, la conclusión es, ¿todas las disoluciones físicas en agua cursan con disociación iónica? No. La sacarosa, el azúcar, las sustancias moleculares, el dioxígeno, los gases en agua, hasta este momento no cursan con disociación iónica. Son disoluciones físicas. Entonces, hasta hoy, todas las disoluciones físicas en agua cursan con disociación iónica. No. ¿Por qué? Bueno, porque hay sustancias moleculares que se disuelven físicamente y no están formadas por iones. Entonces, no hay iones disociados. No hay disociación iónica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, esta sal está disociada totalmente. ¿Por qué? Porque es un compuesto iónico y además es soluble en agua. Todas las sales del elemento del grupo 1 son solubles en agua. Por lo tanto, esta sal, que es una sal de un elemento metálico del grupo 1, se va a disociar en el agua. Ahora bien, la pregunta B dice, ¿los electrolitos acuosos se originan únicamente por disoluciones físicas en agua de sustancias iónicas solubles? Si bien el ejemplo que está abajo me está diciendo que no, porque las disoluciones químicas también producen sustancias iónicas solubles que están totalmente disociadas, este tema lo vamos a ver más adelante, donde aparecen otros electrolitos. Vamos a ver ya dentro de 2 semanas cuáles son las nuevas sustancias que van a formar electrolitos por otros mecanismos. Por ahora esto no lo vamos a tener en cuenta. Bien. Vamos entonces ahora a hacer el problema número E. El problema número E, que está acá, dice así. El análisis químico de un agua indica que la concentración de amoníaco es 30 miligramos por litro y la de nitrato es 5 miligramos por litro. ¿Cuál es la concentración del elemento nitrógeno expresada en miligramos por litro de ese agua analizada? Bien, ¿alguien lo hizo ya? Bueno, les doy 10 minutos para hacerlo. ¿Se animan a hacerlo solos en 10 minutos? Yo sí.
tienen que comprender qué significa el corchete y lo que está dentro del corchete. Quiere decir que la solución tiene en 1 litro 30 miligramos de amoníaco. Esos 30 miligramos de amoníaco, ¿cuántos miligramos de elemento nitrógeno contienen? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a darles 10 minutos, menos, 5 minutos para resolverlo y mirar la respuesta. Elemento nitrógeno, ¿eh? Bueno, ¿alguien lo hizo ya? No pasaron 10 minutos, pero bueno. Pero, una pregunta. Sí, ¿Vos tenés la tabla de solubilidad del problema D? Sí, ¿no? Está en el Word, ¿está bien? sí. Ahí la estoy buscando, lo tengo acá impreso. Claro. Ah, porque vos ahí en el coso no estás, pero Claro. Decime qué acá página. la tengo. Ver, acá voy a poner, Ay, nosotros le subimos el Word, todos tienen el Word, ¿no? sería la segunda página. Está bien, está bien, está bien, todos tienen ese Word. Creo que lo subí como PDF, pero sí, es en la página 2, donde está el problema. Perfecto, perfecto. Entonces acá tengo que poner ver problema en el documento, ¿no? Ajá. Perfecto. Porque si no, no lo pueden hacer. Bueno, a ver, ¿ya les dio una respuesta?
Gerardo, ¿hay alguna respuesta en el chat? Todavía nada. Dice algo, pero creo que, no sé, estoy inseguro. Bueno, Puede ser. ¿saben cómo hacerlo? Porque si no, tenemos que empezar a analizarlo nosotros. ¿Hay alguna idea de cómo hacerlo? Hice la disociación. ¿Cómo? No. No, pues, por eso le digo, no estoy seguro de lo que hice y creo que... ¿Se entiende qué quiere decir 30 miligramos por litro? ¿O litro a menos 1? Sí, la molaridad. O sea, si yo lo paso a gramos, encuentro la molaridad. ¿Cómo? O sea, ahí tengo... ¿Está expresado en cantidad de sustancia por litro o en gramos por litro? O sea, está en miligramos por litro, sobre litro. Pero si yo lo paso a gramos sobre litro, tengo la molaridad. No, estás equivocado. ¿Quién me puede decir qué significa molaridad? La concentración. Mol por litro. El mol por litro, o sea, cantidad de amoníaco por litro. Y esto está en masa. Esto no es molaridad, esto es una expresión de concentración en masa por litro. ¿De acuerdo? Bueno, en 30 miligramos por litro, ¿cuántos miligramos de elemento nitrógeno hay? ¿Alguien lo calculó? Es muy difícil saber cuánto elemento nitrógeno hay en esa concentración de amoníaco. ¿Qué le está faltando para poder hacer el cálculo? Sí, Agustín, la molaridad es la cantidad de moles. Decime, ¿qué? Acá es fácil porque te dan miligramos por litro y necesitas saber cuántos gramos, miligramos de nitrógeno hay. ¿Cómo se puede calcular eso? ¿Alguien sabe qué regla de 3
¿Se puede plantear? No, no hay ninguna. Profe, que en un litro hay 30 miligramos de... ¿Puedo poner la pantalla de nuevo? Sí, Ahí está. ahí está. 30 miligramos de la primera sustancia. El elemento nitrógeno, ¿cuántas veces se repite en el amoníaco? Profe, Bueno, yo plantearía la disociación iónica del amoníaco. un poquito más fuerte, Roy, ¿cómo? Que yo plantearía la disociación iónica del amoníaco. Pero el amoníaco no es Y, o sea, puedo iónico. relacionar las concentraciones. No es iónico el amoníaco. Es molecular. El amoníaco es una sustancia molecular formada Claro, por sí me equivoqué. 1 mol de átomos de nitrógeno y 3 moles de átomos de hidrógeno. ¿Qué masa tiene el amoníaco? Por mol. 17 gramos. Claro. Y en 17 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos de nitrógeno hay? 14. 14. Entonces, si yo tuviese una solución 17 gramos por litro, ¿cuánto tendríamos de nitrógeno? De elemento nitrógeno. Si en vez de 30 miligramos por litro yo tuviera 17 miligramos por Un mol. Claro, obviamente, un mol, tendría un mol de elemento nitrógeno. Pero tengo 30 miligramos, entonces, ¿cuál es la relación que tengo que hacer? La cantidad de moles que tenés ahí. Sí, puede ser la cantidad en mol, pero, a ver, No, si tenés 17 gramos, si en 17 gramos vos tenés 14 gramos de nitrógeno, ¿cuánto tenés en 30 miligramos? exactamente. ¿Y cuánto te da eso? Me dio 0,025 gramos. 25 miligramos te da. Claro. 25 miligramos, correcto, 25 miligramos. Y en el segundo caso, ¿qué tenés que plantear? ¿Qué masa tiene un molde o qué masa tiene esa fórmula? Nitrato. ¿Alguien sabe qué masa tiene el nitrato? ¿El ion nitrato? 32 gramos.
¿Cuánto? 62 ¿62 qué? gramos en un mol. Muy bien. ¿Y cuánto nitrógeno hay por cada mol de eso? Por 62 gramos. Un mol. ¿Y cuánto pesa? ¿Cuál es la masa de un mol de átomo de nitrógeno? 64. 262. De nitrógeno. Ah. 14. Bien. ¿Y entonces? En 62. Son 5 miligramos por litro. ¿Qué masa de nitrógeno tengo según el nitrato? Desde el punto de vista del nitrato. En 62 gramos de nitrato hay 14 gramos de nitrógeno. ¿Y cuánto? Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo? A mí la masa del nitrato me da 59 gramos. a No ver, sé si la estoy haciendo mal. ¿qué sumaste? La masa del nitrógeno como 14. Ah, es 16, ya está. ¿Listo? Perdón. Bien, Listo. bien, bien. ¿Te dio 62? Sí, sí, me da 62. 62, perfecto. ¿Y entonces? ¿Cuánto nitrógeno tiene esta agua? 1 gramo, 1 miligramo. 1 miligramo. Y entonces si teníamos 25 miligramos antes por litro y ahora tenemos 1 miligramo por litro del elemento nitrógeno, ¿qué podemos decir de esta agua? ¿Que tiene? 26 miligramos 26 miligramos por litro. litro. Bien. ¡Wow! Correcto. Perfecto. Ahora díganme, ¿por qué tardaron tanto? ¿Cuál fue el motivo por el cual no podían resolver este problema? Plantear la primera regla de 3 siempre. Yo me fui con porcentaje, hice cualquier cosa. Pero, a ver, ¿no se daban cuenta el término elemento nitrógeno? No. A veces, los materiales que vienen en los camiones de las fábricas, dice, este producto tiene tanto en sodio, potasio, nitrógeno, fósforo. En realidad, lo que uno tendría que saber, que eso muy pocas veces lo dicen, es en forma de qué está ese fósforo, ese nitrógeno, ese sodio. Y cuesta mucho descifrar los rótulos, las etiquetas, fundamentalmente los cementos. Vienen etiquetas que uno no sabe realmente a qué se refiere el listado de elementos que aparecen. Entonces, el ingeniero civil, por ejemplo, a veces pregunta, y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Entonces hay que ver de dónde viene ese potasio, ese nitrógeno. Acá está claro. Esta agua, o este agua, tiene una concentración de 26 miligramos expresada en nitrógeno, no expresada en amoníaco o en nitrato. Porque a lo mejor hay un agua que tiene nitrato, amoníaco, no sé, nitrito, bueno, no puede tener, pero bueno, o azufre, sulfato. Entonces, ¿expresada en qué? Bueno, en elemento. Lo mismo pasa con el problema C, que dice calcule el porcentaje en masa de elemento metálico presente en un mol de sulfato de aluminio octadecahidrato, cloruro de hierro 3, hexahidrato. Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando el porcentaje en masa del elemento, en este caso metálico. ¿Cuánto
aluminio tiene mi alumbre que me están vendiendo? ¿Y qué aluminio es? No importa, el elemento de aluminio. O cuánto hierro hay en ese coagulante que me están vendiendo. Porque lo que le interesa al que va a potabilizar un agua es el porcentaje, la concentración en elementos. Bien. Entonces, el problema C y el problema E son problemas que tienen que ver con una forma de expresar la concentración que no vimos nosotros. Es otra manera de expresarla. Y el problema D, para poder resolverlo, tienen que ver una tabla de valores de solubilidad. Es un problema numérico. Profe, Sí. yo tengo una duda que me quedó antes, ¿por qué el amoníaco es una molécula? Bien, bien. El amoníaco es una molécula, primero, yo te diría que analicemos qué elementos lo forman y después vayamos al diagrama de flujo. ¿Qué te parece? Bueno, Dale. Entonces vos tenés amoníaco. El amoníaco está formado por ¿qué elementos? nitrógeno e hidrógeno. Muy bien. Corresponden a elementos metálicos y a elementos metálicos o elementos no metálicos. No metálicos. No metálico, muy bien. El hidrógeno es un no metal y el nitrógeno es un no metal. Anda al diagrama de flujo. Claro, estoy acá. Perfecto. ¿Qué te dice cuando vos tenés un compuesto binario con dos elementos que son elementos no metálicos? Te pregunta si son nitruros, carburos, boruros, etc. Bien, bien. No es nada de todo eso. No es un nitruro de boro, un nitruro de... En el etcétera, ¿qué podría incluir? No, en el etcétera, lo que está en el etcétera, fíjate en la tabla de arriba del apéndice, que ahí tenés más compuestos. ¿Por qué no se considera un nitruro, profe? Si es un compuesto binario sin oxígeno y el más electronegativo del nitrógeno Correcto. en este caso. Bueno, porque si bien es un nitruro de hidrógeno, las redes atómicas no se forman con hidrógeno. Por eso ponemos nitruro de boro o carburo de boro o nitruro de carbono. Claro, no, acá te pone nitruros, carburos, boruros. ¿Cómo? ¿Cómo? Que acá te pone nitruros, carburos, boruros, como hablando Claro, en pero general. el amoníaco es un gas a temperatura ambiente. Ajá. Y está en una tabla que dice sustancias gaseosas, en una página de la tabla del apéndice, Sí, la 376, 77, por ahí hay 77. una cita donde dice, estas son sustancias gaseosas. Y entonces, la única manera de saber si es una red covalente o una sustancia molecular es sabiendo el punto de fusión. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, como vos el punto de fusión no lo conoces, fíjate si aparece como un gas. Está bien. Entonces, si aparece como un gas, es una red molecular, es una sustancia molecular. Ah, perfecto. Bien la pregunta, bien, vino bien la pregunta, vino bien la pregunta. Vino bien la pregunta. Gracias, profe. Está perfecto, está perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más respecto de esto? Aconsejo que hagan estos problemas, ¿eh? Bueno, vamos a la pregunta número 7 y la 8. Y les dejo para ustedes las preguntas 6 y la pregunta 9, que son dos problemas numéricos. Vamos a la pregunta 7. Dice, una pila
estoy. ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven bien? Sí, profe, se ve bien. Sí. Una pila es un dispositivo que mediante una reacción química genera corriente de electrones. Está formado por un recipiente de zinc, una pasta húmeda, solución, y un trozo de grafito sumergido en esta pasta o mezcla húmeda. Los electrones salen del dispositivo hacia un circuito externo, que puede ser un control remoto, y desde este entran nuevamente a la pila. Argumente científicamente cuál de los componentes de la pila permite la conducción de la corriente eléctrica. Luis dice grafito. ¿Correcto? Agustín también coincide. Bien. Bueno, seguimos leyendo para ver si nos podemos enterar de algo más. Dice, si la función de la pasta húmeda es cerrar el circuito, argumente cuál de estas sustancias o mezclas podría constituir dicha pasta. Solución acuosa de metanol, sal hidratada sólida, hidrocarburo, solución acuosa de una sal. ¿La solución acuosa de una sal, profe? Correcto. ¿La solución acuosa de una sal es conductora? Sí. Correcto, correcto, correcto. El metanol, ¿por qué no es conductor? Está en solución acuosa. Porque el metanol es una sustancia ¿de qué tipo? Molecular. Claro. Bien. Una sal hidratada sólida, ¿puede ser una pasta húmeda? Una sal hidratada sólida, ¿puede ser una pasta húmeda? No. No, es un sólido. Recuerden que las sales hidratadas tienen moléculas de agua rodeando a los cationes dentro de la sal. No tienen agua. No tienen sustancia agua adentro de la sal. En ninguna sustancia puede haber otra sustancia adentro. No pueden convivir dos sustancias, una dentro de la otra. Las sales hidratadas tienen restos de moléculas de agua atraídas por ion dipolo dentro, pero no tienen sustancia agua. Por eso, la deshidratación de una sal o la hidratación de una sal es una transformación química, porque cuando se deshidrata, cuando se descompone térmicamente, produce sustancia agua, que no estaba en la sal antes. En la sal hidratada hay moléculas de agua unidas por atracción ion dipolo. Moléculas que no constituyen sustancia agua.
Entonces, la sal hidratada sólida, una sal iónica hidratada, nunca puede ser una pasta húmeda que tenga iones que conduzcan la corriente eléctrica, ¿no? Pues es un sólido iónico. Y el metanol es una solución acuosa de una sustancia molecular que no está disociada en iones, porque no son iones. ¿Y los hidrocarburos? ¿Por qué les parece que un hidrocarburo, un poco de gasolina, un hidrocarburo líquido, ¿por qué no puede ser? ¿No son solubles en agua? Puede ser. Porque es una sustancia molecular apolar. Claro, claro. Es un líquido, hay hidrocarburos gaseosos, hidrocarburos sólidos. Los hidrocarburos líquidos son sustancias apolares. Y yo necesito, viste que dice cerrar el circuito, un conductor de segunda especie. Algo que cierre ese circuito. Que es lo que ustedes hicieron en el laboratorio, en definitiva. Colocaron una diferencia de potencial, un LED, y cerraron el circuito con un electrolito. Cuando el circuito no se cerró, el LED no se prendió. Entonces, ocurre que para cerrar el circuito necesito la pasta húmeda. Y esa pasta húmeda está formada por iones que conducen la corriente eléctrica. Por lo tanto, vuelvan a preguntarse cuál de los componentes de la pila permite la conducción de la corriente eléctrica. ¿De qué está hecha la pila? ¿Qué es el zinc? ¿Qué es el cilindro de zinc, el recipiente de zinc? ¿Qué tipo de sustancia es el zinc? Vayan al diagrama de flujo, por favor. ¿Qué tipo de sustancia es el zinc? Por la tabla periódica, ¿eh? Me parece que no sepa si el diagrama de flujo. Una red metálica. La red metálica. Muy bien. ¿Es conductora? Sí. Bien. El grafito, ¿qué es el grafito? ¿Qué sustancia es qué tipo de sustancia es el grafito? Una red covalente. ¿Una red covalente? ¿Es conductora? ¿Es un conductor de primera especie el grafito? No. Sí. Sí, acuérdense que Sí, la sí, sí. excepción. Claro, por eso el grafito y el zinc conducen la corriente eléctrica. Sí. Sí. Profe, ¿qué quiere decir que sea alotrópico? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que sea alotrópico? El carbono tiene varios alótropos. Uno de ellos es el grafito, el otro es el diamante, el otro es el fulereno, el otro es el nanotubo y el otro es el grafeno. Son todos alótropos, son todas sustancias formadas por un mismo elemento, pero tienen distinta estructura. En el caso de las sustancias simples se llaman alótropos. Y en el caso de los hidrocarburos se llaman, ¿cómo se llaman? Los que tienen la misma composición pero distinta estructura.
composiciones, porque nosotros usamos Isómeros. isómeros, correcto. Bien. Bueno, el grafito es un alótropo del carbono, no se puede explicar por la mecánica, por la física clásica, porque no tiene los cationes core con electrones deslocalizados. Lo que sí podemos decir que, según el paradigma cuántico, el grafito es un conductor de primera porque tiene el mismo perfil energético que cualquier conductor de primera. Y bueno, y los metales como el zinc conducen la corriente eléctrica. Lo puedo explicar tanto por el mecanismo, por el paradigma cuántico como por el paradigma clásico. Entonces, por el zinc y por el grafito van a conducir la corriente los electrones. Y además hay una pasta húmeda que cierra el circuito que está formada por un electrolito de segunda especie. Esos son los tres componentes que conducen toda la corriente eléctrica. Y además el control remoto, ¿no? Por ahí también. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, y la pregunta 8 dice, clasifique desde el paradigma clásico en bueno o mal conductor de la corriente eléctrica al galio y al germanio. Si lo clasificara desde el paradigma cuántico, ¿mantendría dicha clasificación? Argumente científicamente. Bueno, les dejo esta preguntita para reflexionarla y cuando quieran venir a la consulta se acercan y la construimos. La pregunta 6 la tienen que mirar en el Word porque los valores de punto de fusión están en el documento Word. Lo voy a escribir acá. La pregunta 6, acá, ver documento Word. Bien. Allí tienen los valores de punto de fusión de una serie de sustancias y ustedes tienen que decir si están de acuerdo o no con lo que está en esa tabla. Y bueno, y acá tienen otras preguntas para trabajar. Cuando ven fuerzas BD, quiere decir dipolo-dipolo. Y cuando ven puente H, es puente hidrógeno. Bien. ¿Alguna consulta? Y acá tienen los problemas. Les puse la respuesta, pero la voy a sacar porque, no sé, yo me equivoco siempre y no quiero que ustedes se equivoquen por mí. Acá hay un poquito de teoría que habla de cómo son las aleaciones, así que los espero en la consulta del miércoles o en las consultas de los otros profesores para responder a estos problemas. Bueno, ahí estamos, no sabía cómo detener la presentación. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda rápida. El amoníaco, ¿cómo quedaba la ecuación química del amoníaco disuelto en el agua, si no es iónica? Queda igual que si fuera cloruro de hidrógeno en agua. A ver, ¿será así? ¿También? ¿Pueden ver? Sí, se ve. Y las partículas constitutivas del amoníaco se atraen a las partículas constitutivas del agua por atracción puente hidrógeno y dipolo-dipolo. Claro. Y aún así, ¿se puede sumar a calcular la concentración si no está separado?
si no está disociado. Bueno, a ver, mira, vamos a suponer, ¿cuál es la pregunta? Ya te la contesto. ¿Alcanzás a ver la pregunta? No sé si la ves. Dice burbujeo, 0,35 mol. No llego a leer qué dice después. Bien, mol en 10 litros de solución. Está bien. Entonces, Y después pregunta la concentración. ¿cuál es la concentración? ¿Vos qué me decís? ¿Qué concentración tiene el amoníaco disuelto? El amoníaco disuelto, si dice 0 en 10 litros, en un litro tiene 0,035. Correcto. Entonces, ¿la molaridad cuál es? 0,035 mol por litro. ¿Está? Ajá. ¿Cuál era tu preocupación, Guido? Claro, porque en la pregunta te hablaba del nitrógeno. Si te pedía la concentración del nitrógeno. No, pero no decía que el amoníaco se disociaba. Claro, ahí estaba la pregunta, si yo lo podía sumar a la concentración. No, es que yo no lo estoy sumando, yo estoy indicando que una solución, por ejemplo, hace este problema. Esta solución que tiene amoníaco es 0,035 molar. ¿Qué concentración en gramos por litro tiene el nitrógeno? El nitrógeno. En gramos, y tendría que hacer A ver, entonces va a decir, la un regla mol del de 3. amoníaco siempre tiene 14 gramos de nitrógeno. Elemento nitrógeno, nitrógeno elemento. Entonces, los 0,035 mol de amoníaco van a tener una masa de nitrógeno del 14 por 0,035. Esa masa no es que haya átomos de nitrógeno dando vuelta. No hay. Es una manera de expresar la concentración en términos de elemento. Claro, esa era mi duda. Esa era mi Pero duda, no si que la haya concentración átomos era. de nitrógeno disociado por ahí dando vueltas. Claro, o sea, la concentración no implica que esté suelto el nitrógeno. No. Ah, Obviamente está bien. no. Obviamente que no. Por eso yo te decía que hay rótulos que hablan de concentración en elemento tal. Entonces, de sodio, potasio, fósforo, hablan del elemento, pero no te dicen qué sustancia. Claro. Y si me preguntase del ion, ahí sí no lo puedo calcular. No, pero igualmente, por ejemplo, te dicen, esta bolsa de cemento tiene 35% en sodio. Quiere decir que por cada 100 gramos tengo 35% de elemento sodio. Pero yo no sé si está como óxido de sodio, como hidróxido de sodio, como carbonato de sodio, como sulfuro de sodio, como cloruro de sodio o como lo que sea de sodio. ¿Te das cuenta? Sí. No puede estar con metal, porque el metal no existe la naturaleza del metal sodio, pero está combinado. Y entonces los rótulos vienen con porcentajes o concentraciones en elemento. Eso no quiere decir que esos sean átomos que están en la solución por disociación. Las sustancias moleculares no las estamos disociando. Ahora, si vos tenés que determinar la concentración del catión sodio, te tienen que decir de dónde viene. Y si me dijera del catión, solo cuento la del
La de la otra sustancia que no me acuerdo cuál era, que sí se Por disociaba. ejemplo, vos tenés una solución que tiene nitrato de sodio, carbonato de sodio, sulfato de sodio y cloruro de sodio. Bueno, sumás todos los cationes de sodio que te dan todas esas sales, en el volumen que tenés, sacás la concentración. Y ahí estás calculando la concentración de un ion. Acá el amoníaco no se disocia y si yo quiero saber cuánto arsénico tiene el agua, tampoco voy a determinar arsénico, no metal, no. Busco todas las sales que tienen arsénico y digo, esta agua o este agua tienen elemento arsénico tanto por ciento o tanto grado por mil. Yo puedo hacer determinaciones de arsénico, te quiero aclarar, ¿eh? De hecho se hace. Perfecto. Pero cuando vos ves arsénico en un prospecto de agua que dice bajo contenido en arsénico, bueno, bajo contenido de elemento arsénico que estará unido a otras cosas, arseniatos, metarseniatos, óxidos. Claro. Nosotros nosotros estamos haciendo problemas donde determinamos concentraciones molares de sustancias moleculares acuosas o sales y sus respectivos iones en estado acuoso. Esos son los fuertes nuestros. Pero no quita que pueda existir una concentración en términos de elemento. Perfecto. O sea que si me pide la concentración en términos de elementos, entraría toda la sustancia que contenga el elemento. Que sumas todo lo que toda la masa de ese elemento en toda la sustancia que tenés. Uh-huh. Buenísimo. Gracias, profe. Bueno. ¿Algo más? Agustín, no sé si seguís ahí, pero esta semana los únicos que van a dar laboratorios son los del día martes que se perdió por el paro de colectivo. Solamente, no estaba programado para ningún grupo. Bien. Bueno. Bueno, Fiorella, veo que estás todavía. Bueno, nos vemos, profe. Chao.